Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido a esta su entrevista de la semana. Reiterar que estamos nuevamente acá en este espacio, ¿cierto? En la oficina de la vicerrectora del campus, la profesora Anita Dorner, para poder hacer este ciclo de entrevistas en ciencia, en el mes de la ciencia, con investigaciones, proyectos, pero también con la aplicación concreta de todo lo que se hace con los estudiantes en la etapa formativa y por supuesto también en lo que usted va a escuchar y ver del relato acá con pacientes, con usuarios en una clínica que hay acá en la Universidad de los Lagos. Y por esto, ¿cierto? A través del 107.5, su radio, Universidad de los Lagos, y a través de la pantalla de Lagos TV, voy a presentar a quienes ustedes ven. Ella es Camila Raab, kinesióloga, especialista en el área respiratoria, académica de la carrera de kinesiología acá de Puerto Montt, del Departamento de Salud, y también trabaja ahí en la clínica kinésica. Bienvenida Camila, gracias por estar en la entrevista de la semana. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti, conversamos ya fuera de micrófono, la gran variedad, ¿cierto? La multiplicidad de hechos concretos que ustedes pueden hacer en la aplicación. Pero antes, Camila, tiene un sello este espacio, que es conocer un poquitito quién está detrás del rol de la profesión. Así que cuéntanos un poquitito de dónde eres tú, por qué te interesó estudiar kinesiología, por ejemplo. Ya mira, te cuento un poco, quizás no es una historia muy de película ni de cuento. Yo la verdad es que no sabía qué es lo que quería estudiar. Yo siempre supe que me gustaban los deportes, pero la verdad es que no tenía idea qué era lo que hacía un kinesiólogo. De hecho, yo pensaba que eran las personas que venían con una sierra y sacaban los yesos. Así que escogí la kine porque había mucho deporte involucrado y porque siempre me gustó el área de la salud y el tema del servicio. Así que bueno, ahí me di cuenta que estaba muy equivocada, que nosotros no tenemos nada que ver con eso y que la verdad es que hay una variedad súper grande de cosas que se pueden hacer como kinesiólogo. Pero antes de hablar de eso, te voy a contar un poco de mí. Yo soy de Santiago, pero me vine a vivir a Puerto Montt hace 8 años aproximadamente. Y la verdad es que como kinesióloga he trabajado en todo lo que puede trabajar una kine respiratoria. He pasado desde laboratorios de función pulmonar, haciendo espirometría, haciendo otro tipo de exámenes más específicos de paciente respiratorio. He trabajado en atención primaria, atendiendo adultos, atendiendo niños. He trabajado también en pacientes hospitalizados, en paciente crítico, y también trabajé para el COVID, en hospitalización domiciliaria. Yo estuve tomando, yo creo que las primeras PCR que salían positivas de Puerto Montt, así que ahí con harto miedo, pero también poniendo un granito de arena, o intentando al menos, derivando gente que estaba mal en sus casas, que de repente encontrábamos mal en sus casas, derivándolos al hospital, y en el fondo entregándoles la ayuda que se podía entregar desde el área de la salud en las casas a esas personas cuando todavía no conocíamos nada del COVID. Cuando estaba toda la incertidumbre. Sí, O sí. sea, has tenido entonces un variado recorrido y pensar, estimada auditora y televidentes, que ella nos está contando esta multiplicidad de funciones en un área que es el área respiratoria, Claro, solo el área porque respiratoria. kinesiología abarca mucho más. Así es. Bueno, en el área respiratoria se pueden hacer Mm. esas cosas y más, como les conté, pero también la kine se puede dirigir hacia rehabilitación de lesiones traumatológicas, de lesiones o problemas neurológicos. También se abordan pacientes pediátricos con neurodivergencia, pacientes quemados, pacientes que necesitan procedimientos estéticos. Bueno, y existen varios campos que todavía nosotros no nos apropiamos de ellos, pero por ejemplo, ahora se sabe que la depresión y los problemas de ánimo también se pueden tratar a través del ejercicio y lo ideal es que eso sea eh, con al menos la asistencia o la guía de un profesional que se dedique a eso. Entonces, hay mucho para lo que nos podemos dedicar y hay muchas cosas
que en la kine no son visibles. Pues uno piensa que el kinesiólogo es el que rehabilita la fractura, Claro. o el kinesiólogo es el que está en la Teletón, pero la verdad es que nos dedicamos a una multiplicidad de áreas diferentes. O sea, en el fondo, campo ocupacional hay. Sí, Se mucho puede decir, campo, no sé si tantos puestos laboral, pero sí pero de hay. que hay una variedad Sí. de temas que se pueden abordar. Y ahora Ujú, cuéntanos, Camila, entonces, tú haces clase y me imagino que en la misma área me comentabas también. ujú. ¿Y qué pasa en las clases? ¿Cómo están ahí las futuras y futuros kines? A ver, bueno, hay que considerar que uno a estas alturas de la vida ya sabe mucho y quizás espera mucho de los alumnos, pero la verdad es que son alumnos que están súper comprometidos con lo que están haciendo, que suelen ser bastante responsables, que suelen ser muy participativos. Y que la verdad es que tienen muchas ganas de atender pacientes y de hacer lo que hago yo en el fondo, de meterse a la práctica clínica, de conocer gente, de ver sus realidades. Y la verdad es que los alumnos están bastante bien en ese sentido, y se organizan entre ellos, tienen buenas relaciones en general. Así que sí, los alumnos se ven bien ahí. Y en las prácticas clínicas lo que hacemos nosotros es, Porque aquí está, ¿sí? perdón, la clínica kinésica, Ah, sí, bueno, aquí en la sede, en el campus Puerto Montt, mejor dicho. claro. Aquí en el campus Puerto Montt tenemos una clínica kinésica que tiene atenciones traumatológicas y tiene atenciones respiratorias. Las atenciones Abierta para todo el traumatológicas, público. sí, las hace un colega, son abiertas para Ya. todo público, son gratuitas. Y lo único que tienen que hacer es llamar a nuestro número, que en este minuto no lo tengo, pero lo podría averiguar y se los dejo ahí para que lo pongan Sí, por supuesto. en las plataformas. Bueno, me voy a explayar un poco en lo que hago yo. Yo me encargo de realizar las atenciones respiratorias a los pacientes que consultan de forma aguda o pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas. ¿Qué significa esto? Llegan de repente guaguitas o adultos mayores que tienen neumonías, que tienen bronquitis o que tienen crisis de alguna enfermedad respiratoria, y lo que hago yo es, en conjunto con los alumnos, atender a estos pacientes, resolver la crisis o derivar en el caso de que sea necesario a través de ejercicios respiratorios, de técnicas de manipulación, de aspiración de secreciones, de aseo nasal, un montón de cosas que hacemos en el punto como álgido de la patología, cuando está reagudizado. Y lo que más me apasiona a mí en particular y lo que más me he dedicado este último tiempo es la rehabilitación pulmonar. En la rehabilitación pulmonar yo recibo pacientes que tienen patologías crónicas respiratorias como asma, EPOC, fibrosis, em, y, o otro tipo de patologías un poco menos frecuentes. Y lo que hacemos es hacer un montón de evaluaciones. Yo evalúo su capacidad para hacer ejercicio, evalúo cómo está su calidad de vida, evalúo cuántos metros pueden caminar, si requieren oxígeno o no requieren oxígeno para hacer ejercicio. Y ahí lo que hacemos es un plan de sesiones, de 30 sesiones. 30. Sí, un montón. Estamos viéndonos un montón de veces O y bueno, sea, perdón, pero ahí ¿sí? entonces este paciente se genera todo un vínculo también. Sí, sí, es muy bonito y yo creo que por eso también me apasiona mucho el tema, porque yo los veo que llegan y me cuentan en la primera sesión que no se pueden poner los zapatos porque se cansan o no se pueden levantar. Hay diferentes grados de restricción y dependencia que pueden presentar. O sea, hay algunos que me dicen, pucha, yo no puedo picar leña, antes picaba leña, o yo tuve que dejar de trabajar, o yo no puedo caminar de mi pieza a la cocina sin cansarme. Y ver ese proceso y que los alumnos lo experimenten también, de cómo ellos llegan con esas grandes limitaciones en su calidad de vida a ver cómo se van después, que algunos incluso pueden volver al trabajo o pueden volver a picar leña, pueden volver a ponerse los zapatos, a caminar sin tener que sentarse a descansar. Es Como persona es gratificante. muy gratificante, sí, y ver también el agradecimiento de los pacientes y la retribución que ellos dan, que a veces
No siempre no pueden pagar una atención como esta. Esta es una atención que en el sector privado es carísima, es súper difícil de acceder, no hay muchos centros que la otorguen, sobre todo en la región. Entonces, los usuarios que yo tengo acá están siempre muy agradecidos, me recomiendan o recomiendan a la universidad en diferentes instancias, y eso también ha logrado, pues, el mismo boca a boca de los pacientes ha generado que desde instituciones públicas y privadas nos estén contactando y estemos haciendo convenios con ellos para recibirles pacientes. Pero mira, ¿Sí? ahí te quería hacer una consulta práctica. Y si hay tanta demanda, ¿cómo lo hacen? Eh, Priorización de horas, porque parece que hay mucha demanda. No, ¿sabes qué? Eso es lo que a mí más me sorprende. No hay tanta demanda. O sea, No hay tanta demanda para esto que es para... gratuito Sí, y de calidad. es que yo creo que no se conoce mucho, no se sabe mucho, y hay un desconocimiento de parte de la población general también, incluso de los otros funcionarios de la salud, de que muchas veces tienen miedo de indicar ejercicio a personas que se cansan haciendo ejercicio. Muchas veces está como ese temor de, no sé, pues, quizás no puedo hacer ejercicio porque tengo una enfermedad cardíaca, quizás no puedo hacer ejercicio porque me canso, entonces eso me da miedo. Y los médicos incluso a veces no recomiendan la rehabilitación pulmonar, no dan la orden de la rehabilitación pulmonar, cuando debería ser todo lo contrario. O sea, si yo tengo un paciente que está estable, independiente de su grado de funcionalidad, tengo que recomendarle que haga rehabilitación pulmonar, incluso cuando no siente esas afecciones y esos problemas en su calidad de vida a diario, porque tengo que prevenir que esto suceda. Entonces, pacientes con fibrosis, por ejemplo, nosotros ahora tenemos un convenio con una fundación que se llama Fundación Aire. Y esta fundación acoge a todos los pacientes con fibrosis porque estos pacientes no están en el GES. Entonces no tienen asegurado su tratamiento de nada. Y los medicamentos, la rehabilitación, todo esto es muy caro. Suma mucho al bolsillo y bueno, esta fundación nos buscó para derivarnos pacientes, pero la verdad es que aún así como que todavía sigue el desconocimiento de que nosotros estamos acá otorgando estas atenciones, así que este tipo de instancias nos vienen muy bien para expandir un poco esto a la comunidad. Nosotros tenemos la idea de abrir la cantidad de horas, o sea, aumentar la cantidad de horas para eso. Porque ¿cómo es la distribución del horario y cuántas personas profesionales trabajan ahí? Y más los alumnos. Mira, acá en el campus de Chinquihue somos 2 profesionales trabajando con las atenciones kinésicas. Mi colega Jonathan, que se dedica al área musculoesquelética y también está haciendo atenciones para pacientes cardíacos, con problemas cardíacos. Eso lo dividimos entre los dos. Y yo estoy haciendo la rehabilitación pulmonar y las atenciones respiratorias, pero nosotros tenemos otra sede en Guillermo Gallardo, y ahí están recibiendo pacientes neurológicos también. Entonces también están haciendo la rehabilitación allá de pacientes neurológicos. Y bueno, tenemos varios profesionales en diferentes lugares, ahí en la Fundación de las Familias, también en el LEAM, en el Hospital de Yanquihue, o en el Hospital de Puerto Montt también hay otros profesores recibiendo pacientes y recibiendo alumnos también. Y por ejemplo, un interesado, una interesada en poder venir a esta clínica kinésica, además del teléfono, Ujú. ¿qué puede hacer? ¿Un correo? Sí, Porque ¿cómo la persona... No, y la otra pregunta era, ¿cómo ustedes se aseguran que alguien llame? Pero ahora lo entiendo, porque no hay tanta demanda que para que le afectara a la hora a otra persona. Porque claro. esta clínica, ¿desde cuándo está? Funciona hace harto tiempo. Un poco antes de que yo llegara, yo llegué hace como 3 años. Entiendo que el área de músculo esquelético estaba funcionando incluso desde antes. Lamentablemente no tenemos cómo dar prioridad. Mi colega Jonathan en músculo esquelético, yo entiendo que tiene una lista de espera igual para pacientes de traumatología, porque ahí es donde está la mayor demanda. Em, pero yo trato de recibir todo lo que pueda, atender varios pacientes al mismo tiempo. eh,
Y mira, y te ¿Sí? quería preguntar, Camila, bueno, uno que es papá también tuvo que llevar a su bebé cuando era chiquitito, chiquitita, al médico, lo dieron al kinesiólogo, cuando tenía una afección acá Ujú, en cierto de flemas. ujú. Y no hay nada más, por lo menos para mí fue nada más terrible ver la primera vez, casi le pegué al kinesiólogo, Sí, porque vi que le apretaba aquí su pechito, sí. la guagua lloraba, Mm. después le ponían una paletita, pero mágicamente el bebé empezaba a respirar. Ajá. Entonces, ¿cómo se hace eso? Me imagino, tiene toda una explicación fisiológica, pero ¿cómo logran hacer ese procedimiento y no dañar a No una quebrarlo. bebé? Mira, Por ejemplo, no te, sé, algo... te voy a decir lo que le digo a los alumnos. Es mucho más fácil quebrar un adulto mayor que quebrar una guagüita. Las guagüitas son mucho más flexibles, toleran mucho mejor las sesiones de kine y la verdad es que uno no debiese aplicar fuerza tan importante. O sea, es que yo O te digo, sea, uno como papá ve eso, claro, claro, me imagino que no es sí, fuerza. sí, no, no. Y de hecho hay otras cosas que, por ejemplo, igual siempre va a depender del profesional que esté atendiendo a la guaguita y qué nivel de conexión también tiene con los niños, qué nivel de trato tiene con los niños. Yo intento hablarles todo, explicarles todo lo que les va a pasar, lo que les voy a hacer. Incluso aún así a veces no quieren que ser atendidos y yo lo entiendo claramente. Pero hay otras cosas que yo creo que de repente les molestan más que las manipulaciones, que por ejemplo es el aseo nasal. Yo les pongo agüita en un hoyo en la nariz y les sale por el otro. Ah, Entonces eso es molesto. O pero incluso si uno es se lo hace, muy beneficioso. sí, o O sea, sea, les cambia la vida, pueden dormir, claro, pueden en el comer. fondo el mensaje es para todos los papás, Sí, mamás, como en el caso mío también me ha afectado, que más allá del, comillas, susto, hay una profesional detrás que estudió todo lo que es ahí el cuerpo, la anatomía, etcétera, etcétera, y que obviamente no daña, pero la impresión es la que cuenta, pero es sí, muy pues. necesario, porque una persona en la casa no va a poder hacer nada de eso. Sí, hay cosas que yo al menos, y mi filosofía de vida y de mi profesión, yo intento enseñarle todo lo que puedo a los papás, a las mamás, para que puedan resolver también en la casa y no dependan de mí. Sí, aquí la salud depende no solamente del profesional, sino que también depende de la familia, de la Sí, comunidad. po. Sería En- lo ideal, una visión multifactorial, como se dice, la salud integral. Claro, entonces yo intento enseñarles a que resuelvan. Hay cosas que sí tenemos que hacer nosotros, como por ejemplo lo que describías tú, que son las técnicas sobre el tórax, porque eso requiere saber qué es lo que uno evaluó. Entonces hay que evaluar, saber evaluar, y eso es lo que en el fondo le enseñamos a los alumnos acá. Es difícil, pero como les decía, cambia la calidad de vida. Pues esa guagüita que no podía dormir porque estaba lleno de flema, después de la quine puede dormir mejor, que no podía comer, después puede comer mejor y podemos hacer cambio en la calidad de vida de esa guagüita también. O sea, Oye, realmente una aplicación del conocimiento de la ciencia en forma práctica, con todo lo que nos comenta. Felicitarte, Camila, muchas por gracias. esta vocación. Ustedes la ven, ustedes a lo mejor la están escuchando, pero yo que la tengo aquí veo cómo le brillan los ojos cuando va comentando esto. Se nota una vocación total, ¿ah? Muchas gracias. Sí, me gusta. Y agradecerte y qué importante todo lo que nos comenta. Una clínica kinésica, ¿cierto? Con profesionales, con los estudiantes que están ahí aptos también guiados por los profesores, al servicio de la comunidad. Así que, ¿qué más se puede pedir? Y esto acá en el campus de Puerto Montt, aquí en el campus Chinquihue. Sí, Así que quisiéramos agradecerte, reiteramos, Camila Raab, kinesióloga, especialista en el área respiratoria, académica de la carrera de kinesiología, y por supuesto del Departamento de Salud y quien trabaja acá en la clínica kinésica. Así que gracias por estar en la entrevista de la semana, Camila. muchas gracias a ustedes por invitarme y por ayudarme a difundir lo que tanto me gusta hacer. No, gracias a ti y a usted también por estar muy atentos y atentas, ya lo sabe, porque son los grandes temas con las protagonistas en este caso que a través del 107.5 en su radio Universidad de los Lagos y las pantallas de Lagos TV es el conocimiento. Nosotros somos el puente del conocimiento hacia la comunidad. La entrevista de la semana, los grandes temas con las grandes protagonistas. Que esté bien, muchas gracias. Chao, chao. Gracias.